Buenos días, bueno, ¿qué digo? Buenos días, buenísimos días ya por la AP7, ruta desde Barcelona a Girona, nuestro primer destino en este Rally Chopar, con muchísimas ganas de participar, es mi primera vez en un tema de estos. Nos vemos muy prontito allí en Girona, cerca, así que vamos para allá. Viendo a la gente practicando, estamos dando un paseo, conociendo todas las instalaciones. Ya van llegando los coches a medida que va avanzando la mañana. Yo no tengo ni idea de golf, de hecho acabo de leer que es el área de práctica. Yo creo que si viniese a jugar a golf, aquí es donde me tendrían que poner cama, comida y baño y estar aquí una semana practicando, porque creo que no le daría ni a la bola. Vamos a aprovechar para dar una última vuelta y que empiece la fiesta de los coches. Ya se va animando el parking. Tenemos los coches ordenados por orden de antigüedad. El más antiguo, el número 1, este Jaguar que tenemos por aquí, y vamos a ir descubriendo coches. Por ejemplo, este MG, hay bastantes Porsches porque además es una carrera que patrocina en parte Porsche. Un Aston Martin que lo descubriremos pronto, que es precioso. Porsches, Morgan, Seat, un Honda precioso pequeño, así que vamos a ir descubriéndolos poco a poco. Esta ocasión no se da todos los días de tomarte un café a lo que vienen siendo 8 metros de Romain Dumas, campeón de Le Mans, de la Nürburgring, 24 horas de Spa, piloto oficial de Porsche, piloto y copiloto. Alvarito, aquí mi copiloto, preparado para darle caña con el roadmap. Con las notas. Ahí están las notas. ¿Con ganas de darle? Hombre, a tope. A ganar, ¿eh? A ganar y sobre todo a disfrutar. Ahora ya estamos en la cola detrás de todos los coches. Delante tenemos el Porsche verde, el dorsal 39, nosotros el 40 y solo quedan 4 por detrás. Una experiencia totalmente nueva esto. Estábamos mirando el roadmap, todos los kilómetros, cómo lo marca. Vamos a tener que estar atentos en este tramito inicial. Alvarito. Era necesario esto, era necesario, así que continuamos, ya hemos terminado el tramo de regularidad, luego os contamos a ver porque esto está en funcionamiento, esto no para. Aprovechando que tenemos por delante un tramo de casi 8 kilómetros sin señalización, o sea, sin desvíos ni nada especial, os voy a contar un poco rápidamente en qué ha consistido el rally de regularidad, que al final han sido 15 kilómetros más o menos, en los que teníamos que llevar una velocidad media de 45 por hora. Ha habido un par de puntos en los que había un par de personas de la organización que nos tomaba tiempo para tener referencia y saber cuánto nos hemos pasado o nos hemos quedado atrás. Vamos a continuar, no me enrollo más, que hay que ver coches y menos parlar, así que... Pues hemos llegado a la primera parada, al Cal Enric, una estrella de Michelin. Hostia. Y estoy petado. Todo genial, tramo de curvas, tramo de carretera pequeñita. La verdad que es súper divertido. A comer que hay hambre. Ay, 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 ay. Gracias. Wait a minute.
Taquitos de pollo, rabo de toro, tenemos plátano, piña, melón. Luego también tenemos para jugar a futbolín. Yo eché €1 y me han salido 9 pelotas para echar un futbolín, es fantástico. Yogur, pastelitos. Con energías repuestas y vamos ya mismo al Alfa Romeo que nos está esperando. Me acaba de llamar del 2000 Spider. Álvaro, Luisín, venid ya. Yeah. ¿Qué caballo te gusta más? ¿Al de allí o te gusta más el marrón? Este me gusta. El marrón, pues al marrón, Alvarito, hay que mantenerte contento. Y este es el hayedo de Jordà. Hay muchos hayedos en la península. Este hayedo, pero, se encuentra a 550 metros sobre el nivel del mar, siendo el más bajo de la península y el segundo más bajo de Europa. Pero esto no es lo que le da más fama a este bosque. Lo que le da más fama es que es el único hayedo sobre una colada de lava en todo el mundo. Bueno, pues estoy aquí ahora mismo después de toda la ruta con Marc, copiloto de Romain Dumas, y tengo una pregunta. I have a question for you. For the next Pike Peak, okay, we have 3 options. This suspension, double wishbone or multilink? I think this is better. This is the... You have to ask Romain, but this is better. For Pikes Peak, I'm sure it will help him. Todos los coches arrancando, ha llegado la hora después de este tour por aquí, por la falleda de Jordà, el hayedo de Jordà. Todavía nos quedan unos cuantos kilómetros por hacer por delante. En este caso me va a llevar Álvaro, que ahí anda arrancando el coche. Que por cierto, es increíble cómo suenan cada uno de los coches que hay por aquí, desde los Porsches, que hay muchos, el Triumph, cómo suena el Morgan, los Porsches actuales, incluso que hay alguno de la organización. En fin, para los locos de los coches esto es increíble. Give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. It could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or 2 cups of good, hot, black coffee. Quedan como 5 kilómetros para llegar al hotel aquí en Lloret de Mar. Bienvenido al Hotel Santa Marta. Hola, ¿qué tal? Disfrute de su estancia. Muchas gracias. I'd like to introduce to you the internationally known collaboration with the magnificent. El PSA. Para dirigirse al hotel. Remy. Corrido fotográfico. No has dit PSA. ¿No di PSA? De la primera etapa. Joder, no me sale, tío. Pipantes. Joder, Alex. Corrido fotográfico. Joder. No es. Se han dirigido a una... Wow, estaba bien, ¿eh? Estaba bé, estaba bé. Han comido en Calenric, un restaurante con una estrella Michelin, y después han llegado a la falleda del Jordà, donde les han hecho un recorrido especial para ellos con carruajes. Finalmente, nos encontramos aquí en el Hotel Santa Marta, donde nuestros participantes van a descansar. Buenas noches y hasta mañana. Alvarito, qué bien haces las gestiones. Todo. Qué bien. Bienvenida a tu nueva casa. A nuestra habitación de enamorado. The Latin Lovers. Y bien, estoy un poco bastante cabreado porque el dron me ha fallado del todo y no he podido volarlo. Si queréis dron nuevo, like. Si queréis IMAX nuevo, subscribe. Malos drones. El equipo de I+D, horroroso. Corten. De todas maneras, Álvaro, yo esto lo habría llevado con mejor humor si hubiese tenido el estómago lleno, ¿eh? Porque tengo un hambre. A mí comer de estrellas Michelin
me provoca un desasosiego interno. Ajá, cambio de look. Dijeron que casual chic. Esto es a lo máximo que uno aspira. Por decir que tengo un hambre entre el cabreo del dron. Seguro que comiendo algo se me pasa. Hasta ahora. Hasta James Bond tiene hambre. Mira cómo voy, mira la gente, tío. Esa bici no la lleva cualquiera. No, la verdad es que no. Vale, pues ya está. Yo no sé tú, Álvaro, pero yo estoy que no sé ya ni dónde estoy. O sea, queríamos terminar el vídeo con uno de los coches que yo creo que más nos ha gustado, este Aston Martin de B4, que lo hemos llevado un rato delante y aparte de cómo suena es espectacular, es un barco impresionante. Y lo curioso también es que hasta los coches más actuales mantienen la parrilla. Así que, si ha gustado el vídeo, Like. si ha gustado mucho el vídeo, Subscribe. subscribe. Buenas noches. Luis, te dejas una cosa. Comprar dron. Para Luis. I'm leaving, going on a train. Guess what I'll be doing when you see me again? Yeah. Searching for the sun, flying in the wind. Yeah. Searching for the sun, flying in the wind.